Bueno, Mario Valdés, precisamente invitado, es abogado especialista en Derecho Penal Internacional. Y el Derecho Penal Internacional, aunque la Corte Penal Internacional no pone al narcotráfico como lo tipifica y lo señala, hoy en día ya es un crimen internacional. Por lo tanto, esto de lo que ha pasado en México, ¿cómo lo ves tú? Bueno, ya el narcotráfico debe formar parte como un delito tipificado en, En la Corte Penal. en la Corte Penal Internacional. Y si no, tener un tribunal especial, ¿no? Claro, un tribunal especial que pudiera, por la materia y por la gravedad, en este caso del Chapo Guzmán, seguir ese juicio. Ahora bien, yo me hago una pregunta. Si el Chapo Guzmán vivió siempre en México, estaba en cárceles mexicanas, se fugó de la cárcel mexicana, vuelven a recapturarlo en México, ¿por qué entregarlo a los Estados Unidos indistintamente del conjunto de juicios que Estados Unidos le haya abierto a él en ese país? Lo correcto es que los países juzguen a sus nacionales. Hay una tesis de algunos expertos en materia penal internacional de tribunales especiales, pero por ejemplo latinoamericanos, que pudiera entrar al narcotráfico, para evitar esta situación que se deforma con la justicia. Yo siempre he sido partidario que nosotros necesitamos en Latinoamérica un tribunal penal internacional para donde se puedan dirimir y procesar todos los delitos de esta naturaleza y de lesa humanidad y, en fin, de los que están establecidos en los tribunales penales internacionales. Pero lamentablemente esa tesis pues no ha sido bien acogida, pero es necesario hacerlo. Hay que insistir en eso. Hoy un periódico español decía sobre el Chapo Guzmán que la película del Chapo Guzmán lo condenó a la captura porque quería hacerse famoso como Robin Hood en una gran serie, ¿no?, de televisión con participación norteamericana. Bueno, yo pienso que a él lo atrapó su ego, el hecho de querer ser mejor o superior a Pablo Escobar Gaviria. Eso le pasa a esos personajes que están inmersos en ese tema, donde la cuestión del poder y ya la publicidad, el hecho publicitario, pues los va llevando a eso. Inclusive con intermediación de una artista mexicana muy famosa, ¿no? Bueno, si yo fuese su abogado, le hubiese dicho, usted está loco para hacer eso. Claro. Sí, yo lo hubiese buscado indistintamente de la magnitud de su problema y de lo que sea, pero como abogado yo le hubiese sugerido que no El haga gobierno eso. siguió las pistas y fue lo que lo llevó a la Es captura. lógico, el gobierno sabe y la DEA lo sabe y las policías internacionales, todas las policías del mundo estaban detrás del Chapo y ellos tienen que ver si un abogado cruzó el Twitter, podrá imaginar, nosotros no podemos pensar que las policías no tienen esa capacidad para eso. Ahora, ¿por qué un productor como Sam Payne en los Estados Unidos se vincula con un caso tan enredado y complicado? Bueno, también es un artista, es un actor, está siempre a la búsqueda de un buen escenario y evidentemente que el Chapo es un personaje que va a vender todas las películas que puedan hacerse sobre él. Y él consideró, lo contactaron y lo hizo. Igual, fíjese usted, el éxito que tuvo y que ha Pablo tenido Escobar. las películas de Pablo Escobar, la que protagonizó la artista que estaba acompañando a Penn, La Reina del Sur. Bueno, eso son una serie que tienen una Ha habido muchos venta. comentarios sobre el sitio, el lugar, los escenarios, los lugares donde estuvo él. Bueno, hoy el ABC de España tira en primera página que el Chapo Guzmán se hizo el contacto en Venezuela, en la isla de Margarita, y que se hizo en el hotel de los Ranchos de Chapo. Ah, esa es la zona esta de varias casas allí muy lujosa. Esa es la zona de Antolín del Campo, donde el Hotel Chana, que obligaron a su dueño a venderlo, como también lo obligaron a vender otro de los hoteles. ¿Pasó a manos del gobierno? Uno de los hoteles pasó a manos del gobierno, Ajá. el hotel El Tirano Chana, y ese hotel lo vendieron a precio de gallina flaca sin haberlo pagado. Y la prensa española habla de esto. La prensa española lo reseña hoy, no tira los nombres de los hoteles, habla del Hotel Chana, pero bueno, se sabe que ese es el hotel. Ahora, lo que no se está seguro es si evidentemente estuvo él allí, pero hablan también de unos venezolanos. Yo no quisiera creer que Es eso duro es el verdad. tema del narcotráfico y el cuidado que tienen que tener los gobiernos para eso, porque es el drama de la humanidad ahorita. Bueno, además del hambre y de la inseguridad en el mundo,
uno de los problemas más terribles es el problema del narcotráfico. Pero es que el narcotráfico ha penetrado todos los estratos de la sociedad, no solo en Venezuela, en América Latina, en los mismos Estados Unidos, que es el gran consumidor, y mientras existe el gran consumidor van a existir también los grandes productores. Es lo que decía el mismo delincuente cuando le preguntan por la producción y el comercio. Dice, si no hubiese mercado donde vender, no habría tampoco tanta tentación. Claro, yo pienso que por allí es uno de los temas por donde seguramente las investigaciones que le van a abrir a este par de artistas va dirigido hacia allá, porque, bueno, ellos no son periodistas. Ahí hay una situación y sería muy triste que vayan a ser procesados por eso. Yo, en mi opinión, no deberían ser procesados, pero bueno. Si van a México, seguramente le aplica la ley mexicana. El otro es que los traigan a México. Bueno, yo me imagino que ya ahora ahí hay un hecho significativo, que es que el artista es de México, vive en México, tiene todos sus bienes en México, está raizado en México. Sean Penn no, él vive en los Estados Unidos y bueno, no se sabe qué podrá suceder con ellos. Pero evidentemente que están en el ojo del huracán en este momento, y el Chapo Guzmán, esa extradición que ya el gobierno mexicano está de acuerdo en que sea extraditado a Estados Unidos, bueno, eso va a llevarle también un tiempo, porque eso es un proceso, como se hace el proceso en todos los países en materia de extradición. Algunos critican la posición del gobierno mexicano, primero por la facilidad con que se ha fugado, y después al decir, lo tenemos, se acabó el problema, cuando el problema sigue ahora. Y es lo que decían con la caída de Saddam Hussein, cuando dijo Bush, lo tenemos, pero hay que ver lo que genera una situación como esta si no hay medidas adecuadas. Bueno, los países tienen que resolver sus problemas internos. Y el problema de México es el mismo problema de Venezuela. Aquí también se fugan los presos. Claro. Y allá, bueno, imagínese usted, la logística utilizada en ese túnel es una cosa impresionante. Como, bueno, entonces yo me imagino que el presidente de los Estados Unidos y su equipo de gobierno sencillamente pensaron, bueno, si lo tenemos aquí en 6 meses se nos vuelve a fugar y vamos a hacer el hazmerreír del mundo. Entonces, bueno, entreguemos a los Estados Unidos que allá no se fuga nadie. Bueno, eso es una posición que ellos tienen. Bueno, periodista iberoamericano, ese es un organismo, una institución que se fundó precisamente aquí en Venezuela, en la isla de Margarita, en octubre de 1997, en el marco del encuentro de gobernantes y jefes de Estado iberoamericanos. 41 periodistas de distintas partes del mundo se pusieron de acuerdo. Creo que estuvo el rey y estuvo también Fidel Castro, ¿no? Ahí estuvo Fidel Castro, estuvo Gaddafi, que fue cuando sacó aquellas carpas y aquella cosa. Estuvo el rey, bueno. ¿A ti te dieron un premio hace poco sobre esto? En el mes de junio fui galardonado en Madrid, en el Palacio de las Américas, precisamente por la organización, un reconocimiento que ellos me hicieron como personalidad del año, producto de los 33 años de ejercicio del derecho, en la defensa de los derechos humanos, en mi condición de articulista, de un canal de televisión en el estado de Aragua que en ese momento estuvo funcionando y tal. Bueno, ellos hicieron, todo ese equipo, la junta directiva hizo una evaluación sobre los venezolanos y consideraron que debían haberme honrado con eso. Yo de verdad, pues... Y ahora estás encargado de abrir una sección en Venezuela, que ya existe en otros países. Bueno, sí, en toda América están las representaciones. La idea de la Junta Directiva es abrir ya el capítulo Venezuela, de tal manera de que todos los estudiantes de comunicación social de las facultades, hay que hacer un recorrido a las universidades, hablar con los estudiantes, con los decanos, con los gremios periodistas, las seccionales de periodistas de todos los estados, la Asociación de Periodistas de Venezuela, y entonces mostrarles las bondades que tiene esta organización. Además, un venezolano que maneja mucho aparte de esto, gran parte de esto. Hay un emprendedor que fue el de la iniciativa, se llama Álvaro Martínez. Él vive en España, es maracucho y fue el de la idea, junto con 40 periodistas más, de montar esta organización, y esto ha sido un éxito en Europa. ¿Hay posibilidad de enviar periodistas venezolanos a pasantías en España? Sí, la gran idea, una de las ideas que se tiene precisamente es comenzar a establecer intercambios entre las distintas universidades y los distintos países, de tal manera que, por ejemplo, los estudiantes de Venezuela puedan ir a la facultad de periodismo en Madrid o en Barcelona o en Quito, y entonces puedan haber unos intercambios allí, los estudiantes puedan adquirir unas nuevas experiencias
Eso es muy interesante, pero también hay un rasgo fundamental que es la defensa de los periodistas. Inclusive la Junta Directiva aprobó recientemente hacérselo extensivo. Pero esa parte, digamos, general de defensa de los periodistas es vital en América Latina y en el mundo, porque lo que le da a una democracia mayor sustento es precisamente el espíritu crítico que tienen los periodistas o los medios de comunicación social, ¿no? Sí, pero también para proteger a los periodistas, porque los periodistas, además de ser mal pagados, están a la expensa de cualquiera, siempre son los que sufren los problemas. Fíjese usted. Los gobiernos también son poco considerados con los periodistas, en la información oficial que quieren dar. Desconsiderados, porque los periodistas son los que producen la noticia. Cuando vemos la guerra, los primeros que están al frente son los periodistas. En los grandes problemas del país son los periodistas. En todas las cosas, los periodistas son los grandes comunicadores, son hombres esenciales. Además, yo creo que le da fuerza a la democracia, al margen de cualquier gobierno, que hayan críticos viendo lo que está pasando y poder denunciar. Si lo mejor que puede tener un gobierno es escuchar la crítica que le hacen los periodistas y que le hacen los articulistas y que le hacen los opositores. Bueno, Gorbachov, cuando decide tumbar aquel parapeto comunista, aplica lo que llamaba él la transparencia, ¿no? El glasnost, que haya libertad de expresión. Sí, precisamente, y es por eso, yo siempre he sostenido que Gorbachov, con su manera de llevar eso, provocó la caída de todo el comunismo de la Europa del Este. El eje del este europeo cayó uno detrás de otro. Ahora son democracias funcionales. Son democracias que están funcionando. Todos esos líderes los tumbaron, cayeron, pisotearon. Unos países que tenían 40 años, 50 años con un régimen 70 la Unión Soviética, que no los dejaba hacer nada. Entonces, bueno, la gente se cansa. Y este periodismo quiere ser en eso, objetivo, realista, democrático, plural. Sí, una de las grandes virtudes que se tiene es precisamente resaltar y estimular la pugnacidad, la combatividad con que actúan los periodistas, porque necesitan ellos también y tener sus recursos. Yo creo, por ejemplo, que si en Venezuela de montar eso, que se va a montar y se va a hacer un gran simposio. Yo estoy adelantando una cosa que no me toca a mí. Claro. Esto lo va a hacer el presidente Álvaro Martínez, quien se encuentra en Venezuela, y la próxima semana yo te agradecería si él pudiera venir al programa. ¿Cómo no? Sí, conversamos. Para que les exponga todas las bondades que tiene esa institución. Esto sería bien interesante. Yo creo que los estudiantes venezolanos y los periodistas venezolanos van a sentirse bien honrados con una institución internacional que vele por los intereses de ellos. Y en este 2016, ¿cómo ves el mundo, Mario, en general, con esa visión que tienes de jurista, pero también de periodista? Porque tienes tus columnas permanentes aquí en la prensa nacional. Sí, lo primero que tenemos que comenzar viendo es Venezuela. Nosotros no podemos comenzar a hablar de otros países si no vemos Venezuela. Y a mí me parece que indistintamente de la tirantez con que están las posiciones enfrentadas, en que están los poderes hoy, en que está la dirigencia política, eso debe ser algo así como un escarceo. Ellos tienen necesariamente que llegar a un entendimiento. Es inconcebible que el gobierno nacional y la oposición, en este caso representado en la Asamblea Nacional, no vayan a llegar a unos entendimientos. El presidente de la República constitucionalmente tiene que los 15 de enero presentar las memorias y cuentas con sus ministros ante la Asamblea Nacional. Entonces, él no pudiera salir a desconocer eso, indistintamente de que existe el problema, que si los diputados de Amazonas, que si no, que si esto. Bueno, para mí que eso es un problema que se resuelve, además. Además que se resuelve, es un problema político. Lo que no puede ni el presidente de la República ni los legisladores ponerse al margen de la Constitución. Yo creo que aquí hay que evitar cualquier situación que pueda llevar a eso, porque eso sí sería delicado. Lo demás son cosas del intrigo y lo político. ¿Y América Latina cómo lo estás viendo con los cambios que ha habido en los últimos tiempos? Argentina, lo que pueda ocurrir en Brasil. Bueno, la situación de Argentina ya la estamos viendo. Ya Macri, que ganó hace apenas un mes las elecciones, ya hay malestares dentro de la población. Pero también soluciones rápidas, la parte económica. Está planteando cosas. Ya el dólar y el bolívar. Está planteando cosas, ya ahí la situación. Venezuela tiene también que ver cómo le va a solucionar ese problema. Aquí ha habido una gran crítica por todos lados con esos nombramientos que hizo el presidente de la República. Yo le he dicho a las personas con quien he conversado, y aprovecho este medio para decirlo yo, a mí me parece injusto salir a cuestionar o a criticar unos nuevos ministros que todavía no han comenzado sus funciones. Pues dice, bueno, no, que si el ministro de Finanzas o el ministro de tal cosa, esperemos
a ver qué cosa es lo que plantean, a lo mejor tienen la solución. Y entonces nosotros salimos a estigmatizar eso. Yo creo que hay que No, y el esperar. Parlamento además ahora tiene la función contralora y puede orientar también la política nacional. Y es lógico que sea así. Claro. Y tienen que llamar a los ministros salientes. Al ministro Giordani, tienen que sentarlo ahí. El ministro Giordani dirigió este país durante 15 años. Y al ministro Merente ha sido presidente del Banco Central y todos los ministros que están ahorita. Y eso es así funciona la democracia. Si es que precisamente el gobierno necesita un contrapeso. Porque si no hacen lo que quieren. Bueno, se nos acaba el tiempo, hay mucho tiempo para discutir más adelante. Efectivamente, la democracia es confrontación, pero en canales constitucionales y legales. Lo vemos en Estados Unidos, donde el presidente, frente al tema de las armas, está por vía de decretos dando medidas que el Congreso ahora, si lo ganan, podrían también combatirlo o desconocerlo, pero es parte del juego democrático y tenemos que acostumbrarnos a la independencia de los poderes y a la cooperación que pueden tener. Así que cerramos nuestro recorrido por los escenarios internacionales y, como siempre, con el choque de las imágenes, la fuerza de las palabras y mañana otros temas internacionales, otros análisis, otros invitados.